Estamos. Estamos. Bueno, buenos días con todos. Gracias por estar hoy con nosotros en una nueva sesión de nuestra capacitación en mantenimiento de campos de golf. En esta oportunidad, el doctor Carlos Di Vela nos va a dar una disertación sobre la utilidad de drones, satélites y sistemas de información geográfica en los campos de golf. Para los que no lo conocen, Carlos Di Vela es graduado como ingeniero agrónomo en la Universidad de Buenos Aires y posteriormente efectuó un doctorado en el Instituto Nacional de Agronomía de París. Es profesor de la Universidad de Buenos Aires y subdirector de la carrera de posgrado de Teledirección y Sistemas de Información Geográfica. Además es investigador en temas de clima y agua y básicamente tiene más de 120 presentaciones en congresos, artículos publicados y libros como editor. Y sin más, le cedo la palabra a Carlos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. En primer lugar, gracias a Guillermo Buzo a través de la Asociación Argentina de Golf por esta invitación y a Golf Perú por darme esta oportunidad también de hacer esta presentación en vuestro país. Así que, sin más introducciones, comenzaré a mostrarles un poco mi presentación, que tiene que ver con la utilidad de los drones, los satélites y los sistemas de información geográfica en campos de golf. Entonces, mi presentación va a tener como hoja de ruta, en principio, que son de manera muy somera los sensores remotos. ¿Cuáles son las distintas plataformas sobre las cuales están montados esos sensores que nos permiten observar, en este caso, las canchas de golf? Y esas plataformas pueden ser drones, pueden ser satélites o pueden ser también otro tipo de plataformas, como pueden ser plataformas aerotransportadas o plataformas terrestres, ya sea sobre grúas, manualmente, etc. ¿Qué son los sistemas de información geográfica o SIG? Y después haremos una pequeña introducción de específicamente cómo pueden ser utilizados los sensores remotos para el estudio de los céspedes, cómo se integra la información que obtienen los sensores remotos en céspedes en un sistema de información geográfica, y algunas conclusiones finales ya para terminar al final de estos minutos que haré la presentación. Entonces, comenzando por qué son los sensores remotos, ustedes tienen que tener idea que en un sistema de teledetección o de sensoramiento remoto tenemos una fuente de energía que principalmente es el sol, tenemos una superficie que interactúa con esa energía y tenemos un sensor. Si ustedes piensan que hacen la analogía entre un sensor que está a bordo de un satélite y vuestros ojos, verán que sus ojos registran la energía reflejada. Fíjense en ese cuadro. El sol ilumina ese campo de trigo reacciona de manera diferencial a esa luz, y nuestros ojos van registrando esa respuesta diferencial. Lugares que reflejan menos y se ven más oscuros, lugares que reflejan el color amarillo o la energía electromagnética en las longitudes de onda del amarillo. En el verde pueden ver que la cerca genera una sombra y eso opaca todas las tonalidades de verdes, de amarillos o de marrones. En definitiva, nuestros ojos como sensores remotos que están registrando la energía reflejada. Fíjense también que cuando miramos una foto aérea, esto es en un bosque en el norte de Estados Unidos, fíjense que cada superficie interactúa de manera distinta con esa energía que proviene del sol. Y producto de esa distinta interacción es que a través de los sensores remotos podemos hacer distintas apreciaciones, como ya le contaré más adelante. Fíjense en este área agrícola cómo las distintas superficies tienen un comportamiento espectral distinto, es decir, reflejan la luz del sol de manera distinta. Y esa respuesta diferencial se debe a que algunas tienen distintas coberturas, ¿sí? Algunas son suelo desnudo, otras son vegetación, o mismo dentro de un mismo tipo de cobertura, como pueden ser las áreas verdes con áreas vegetadas, cada superficie con vegetación tiene un comportamiento espectral distinto debido a
su disponibilidad de agua, su disponibilidad de nutrientes, la cantidad de energía incidente, la variedad, el área foliar que está fotosintéticamente activa, etc. Todas características que hacen que cada superficie reaccione de manera distinta a la energía que incide, en este caso, del Sol. Y obviamente, el caso que ustedes mejor conocen, ¿no? En una cancha de golf, fíjense cómo las distintas coberturas tienen un comportamiento espectral bien distinto, ¿sí? Esta superficie blanca, este búnker con arena bien blanca, está reflejando casi toda la energía que llega del Sol en todas las longitudes de onda por igual, por eso las vemos de color blanco. Las áreas en verde, principalmente cubiertas con tejidos fotosintéticamente activos, están absorbiendo casi toda la porción de energía que les llega en el visible, excepto una porción pequeñita que la están reflejando en las longitudes de onda del color verde, por eso vemos la vegetación de color verde. Y así podríamos ir interpretando cada una de las superficies de acuerdo a esa interacción que se produce entre la energía proveniente de nuestra principal fuente de energía, que es el Sol, las superficies que interactúan con esa superficie y los sensores que van registrando esa información. Por eso cuando hablamos de sensores remotos o el uso de sensores remotos en canchas de golf, estamos hablando de sensores que están registrando información sin estar en contacto directo con el objeto. Y entonces, en este esquema que aparece aquí de manera bien simplificada, ustedes pueden ver, como les decía, que tenemos una fuente de energía que es el Sol. Esa energía atraviesa la atmósfera y llega a la superficie. Esa energía que llega a la superficie e interactúa con esa cobertura, una proporción de lo que le llega es reflejado hacia la atmósfera nuevamente, y gracias a que tenemos sensores a bordo de distintos satélites, podemos registrar esa energía reflejada, que es un poco lo que ustedes vieron anteriormente de esas imágenes. Y otra porción, y fíjense que también estos sensores son capaces de recibir energía que es emitida por la superficie. No sé si alguno lo recuerda o lo ha estudiado o lo sabe, pero en este caso uno puede, como les decía principalmente, recibir a través de los sensores la energía que es reflejada por una superficie, o también cualquier cuerpo que esté por encima de los 0 grados absolutos, o Kelvin, emite energía en una determinada longitud de onda. Cuanto más caliente está ese objeto, más corta es la longitud de onda que emite. Por ejemplo, el Sol tiene temperaturas altísimas, como de 6.000 grados Kelvin. Y entonces, a esas altísimas temperaturas, su máxima emisión está en el visible. Por eso la mayor cantidad de energía que llega a nuestra Tierra corresponde al espectro visible, y es la energía en la cual hemos evolucionado casi todos los seres vivos en este planeta. Pero un cuerpo que está, por ejemplo, un fuego que está a unos 500 o 600 grados Kelvin, emite energía a unas longitudes de onda más largas. Y la superficie terrestre, por tener temperaturas alrededor de los 20 y pico de grados centígrados, emite, por ejemplo, energías a longitudes de onda muy largas, que se conocen como infrarrojo térmico, allá por los 10 micrómetros. Pero lo que quería representar con esto es que tenemos sensores que registran o la energía reflejada por una superficie o la energía emitida por una determinada superficie. A partir de esta información, ya sea emitida por un cuerpo o reflejada, es que se generan las distintas explicaciones, como yo les voy a ir contando más adelante. Esto es un poco de manera esquemática cómo el Sol emite energía principalmente en la porción visible del espectro. Ustedes pueden ver ahí el espectro visible en la parte inferior, entre 400 y 700 nanómetros, pero también emite algo de energía en el infrarrojo cercano, y esa gran parte de esa información, esa energía que llega a la superficie, las distintas coberturas interactúan con esa energía, y producto de lo que van reflejando o no, es que hacemos las distintas interpretaciones. Estos sensores remotos, que están montados sobre las más diversas plataformas, integran la información en lo que conocemos como píxel, que es una
unidad mínima de información, y este píxel está caracterizado tanto espacialmente, ¿sí?, por registrar en una determinada coordenada de latitud y de longitud un valor de una determinada variable en un área determinada, ¿sí? Para un área determinada toma un solo dato. Entonces tenemos, por ejemplo, sensores que integran esta información cada metro cuadrado y sensores que integran la información en una mínima unidad de 1 kilómetro cuadrado. Y entonces hablamos de sensores de mayor o de menor resolución espacial en términos de la información que tiene cada píxel. Y como se imaginarán también, esta información puede ser tomada en el tiempo, con lo cual uno tiene información multitemporal, multiespacial y multiespectral, porque también hay distintos sensores en distintas longitudes de onda, y entonces integrando esta triple fuente de información, que es espacial, que es temporal y que es espectral, básicamente se generan casi todas las aplicaciones que ustedes conocen. Entonces es así, fíjense cómo vemos una cancha de golf aquí en Buenos Aires en el 2006, en el 2019, en el 2020, y entonces gracias a la información que van registrando esos sensores en las distintas longitudes de onda y en el tiempo es que se generan las distintas aplicaciones. Hecha una muy somera descripción de sensores remotos, ¿sí? Piensen que esto es una materia, sensores remotos es solamente una materia de un cuatrimestre, y yo la acabo de dar en 5 minutos. Pero habiendo hecho esta pequeña descripción, piensen ustedes que estos sensores que registran la energía reflejada o emitida pueden estar montados en distintas plataformas. Una plataforma puede ser un dron, que como ustedes ya me imagino que conocen, estos drones se caracterizan por tener una altísima resolución espacial, es decir, toman información con muchísimo detalle espacial. Algunos logran tomar información inclusive cada centímetro cuadrado y georreferenciar ese dato. Algunos tienen la posibilidad de tomar esa información en distintas longitudes de onda, o sea que cada vez somos más capaces de obtener con drones información muy detallada en términos espectrales. Pueden volar cuando nosotros queremos, o sea que nos independizamos muchas veces de las condiciones de nubosidad, cosa que por las características de las nubes, visualizar la superficie se nos dificulta desde un satélite, por ejemplo, cuando hay nubes. Con los drones eso se evita. Tienen algunas limitaciones aún que tienen que ver con las condiciones muchas veces de viento que puede haber, meteorológicas en el momento, que impiden un vuelo de precisión. Tienen aún algunas limitaciones de autonomía, pero el uso de estas herramientas cada vez resulta en un complemento mayor para el seguimiento de canchas de golf. Hoy también tenemos plataformas satelitales, muchas de ellas gratuitas y algunas otras como esta comercial, que nos permiten obtener información diariamente al metro cuadrado de resolución espacial, es decir, tener un dato cada metro cuadrado todos los días para cualquier punto de la superficie terrestre. Entonces, pensar en este tipo de plataformas comerciales, que inclusive no son tan costosas, hoy es una herramienta muy plausible en el manejo de canchas de golf. Hoy también, y sobre todo en canchas de golf, uno puede imaginarse sensores idénticos a los que tienen los satélites o los drones, sí, los satélites o los drones que les contaba anteriormente. Uno puede tener esos sensores que registran la energía reflejada sobre una torre arriba del terreno, sobre el terreno. Y entonces uno ahí logra, digamos que una información única. Uno puede montar estos sensores sobre un green y tener un monitoreo permanente de cómo se está comportando esa superficie en términos de energía reflejada. Y con lo que hoy sabemos
de las interacciones entre la energía y el funcionamiento de las plantas, poder empezar a hacer interpretaciones de cómo está creciendo ese césped, si tiene alguna limitación hídrica, si tiene alguna limitación nutricional, si existe alguna plaga que está afectando su capacidad fotosintética, etc. Entonces, estas plataformas terrestres, principalmente pequeñas torres, hoy nos permiten obtener información muy detallada en términos espaciales, porque toman un dato bien puntual, pero además tienen una enorme frecuencia temporal. Podemos tener un dato cada minuto, o menos inclusive, pero digamos, cada minuto podemos tener información de una superficie. Así que imagínense que hoy esta tecnología está realmente disponible, no es ciencia ficción, los precios son absolutamente accesibles, y hoy muchísimas canchas de golf disponen de torres específicas para el monitoreo de céspedes. Piensen también que podemos tener montados sensores remotos sobre estaciones meteorológicas, y esas estaciones meteorológicas hoy también nos están transmitiendo información en tiempo real que podemos integrar a los sistemas de información que manejamos en canchas de golf. Hoy podemos inclusive manejar muchísima información a través de las plataformas celulares, ¿sí? Hoy podemos tomar una foto digital de altísima calidad, que en el fondo es un sensor remoto que registra la energía que refleja una superficie, y a partir de esa foto también podemos hacer unos cuantos análisis. O sea que imagínense ustedes las enormes potencialidades que tenemos de plataformas que nos permiten obtener información de nuestras canchas de golf. Y entonces lo que surge después es, bueno, ¿cómo manejamos toda esta información? ¿Qué hacemos con las imágenes que toman los drones? ¿Qué hacemos con las imágenes que toman los satélites? ¿Qué hacemos con la información que registran las estaciones meteorológicas? ¿Qué hacemos con las fotos digitales que releva un superintendente o lo que sea? ¿Sí? Para eso existen los sistemas de información geográfica. Los sistemas de información geográfica son ni más ni menos que sistemas que son capaces de almacenar, como dice ahí la transparencia, editar, crear, integrar o manejar datos espaciales y sus atributos asociados. Es decir, que cuando ustedes toman un dato con un sensor, tienen tres componentes principales. Dos componentes asociados a la posición geográfica, y después uno o múltiples componentes de información, por ejemplo, de energía reflejada en distintas longitudes de onda. Y entonces, a través de esos datos espaciales, uno puede generar atributos asociados, que ya vamos a ver un poquito más adelante. Pero estos sistemas nos permiten, como les decía, poder almacenarlos, poder editarlos, crear información, integrar, manejar, y sobre todo, hoy en las últimas generaciones de estos sistemas, nos permiten además también modelar el funcionamiento de estos sistemas, e inclusive tomar decisiones, ¿sí? Modelos de toma de decisión vinculados a estos sistemas. Estos sistemas de información geográfica ustedes los conocen bastante bien. Cualquiera que haya manejado la plataforma Google Earth o Google Maps sabe qué es un sistema de información geográfica, por lo menos lo ha visto, y en estas plataformas uno puede, como les contaba antes, desplegar información geográfica y sus atributos asociados. Fíjense que ahí en un pantallazo yo estoy superponiendo imágenes satelitales con datos meteorológicos, con datos políticos, divisiones políticas, con carreteras, con fotos que proveen los usuarios. Y acuérdense que en estos sistemas uno está, en el fondo, manejando bases de datos geográficas, ¿sí? Cuando uno hace clic en un punto, uno puede acceder a la base de datos geográficos, como un inmenso Excel geográfico. Y entonces, a partir de esas bases de datos, uno puede empezar a operar para empezar a manejar y tomar decisiones. ¿Sí? Sistemas de información geográfica ustedes conocen, y cada vez más. Muchos de ustedes que lamentablemente están transitando esta situación del COVID han visto sistemas de información geográfica, hoy los hay
para todo, ¿sí? Así que hoy en canchas de golf disponemos de este tipo de herramientas que nos permiten vincular esa información provista por sensores remotos con información de suelos, con informaciones de manejo y empezar a tener no solo una idea de lo que está pasando en la cancha, sino qué decisiones se pueden tomar, ¿sí? Y hoy no parece nada descabellado, o no es nada descabellado, de hecho es una realidad en muchísimas canchas de golf, que se manejan a través de estos sistemas de información geográficas, donde cada green tiene una identificación, tiene características vinculantes en estos sistemas de información y uno puede asociar estas situaciones a un objeto determinado, a una entidad determinada y una base de datos determinada, y uno puede manejar estos sistemas con un nivel de precisión realmente muy alto, ¿sí? Imagínense ustedes que en estos sistemas, como les mostraba el del Google Earth, uno hoy podría estar superponiendo imágenes satelitales, recorridos de un operador, líneas de riego, líneas eléctricas, ¿sí? Uno puede superponer información de drones, de torres, de satélites, meteorológicas, visualizaciones sobre el terreno que a su vez pueden integrarse en el sistema. Hoy todo esto es una realidad, obviamente. Entonces, esto era para hacer una breve introducción de qué son los sistemas, los sensores, qué plataformas los tienen y qué son los sistemas de información. Ahora quería contarles un poquito acerca de qué es realmente lo que registran los sensores remotos para los céspedes y cómo esto se puede integrar en sistemas de información geográfica. El principio fundamental que nos vincula los sensores estos espectrales con los céspedes tienen que ver con este esquemita que está acá. En la parte superior, imagínense, estos son distintos tipos de energía. Fíjense, energía en las longitudes de onda del azul, del verde, del rojo o del infrarrojo cercano. El Sol está continuamente, cuando lo tenemos presente, ¿no?, en las horas diurnas, está emitiendo energía en estas longitudes de onda que llega a un tejido vegetal. Cuando esa energía llega al tejido, una proporción de esa energía, una proporción para cada una de esas longitudes de onda es absorbida, transmitida o reflejada. Y en base a la cantidad de energía que es reflejada en cada longitud de onda, es que hacemos interpretaciones acerca de lo que le puede estar pasando a esa planta. Entonces, por ejemplo, en este gráfico, yo lo voy a tratar de hacer lo más simple que se pueda. En el eje de las X está en la longitud de onda, y fíjense que en la porción izquierda está el espectro visible, y en la porción aquí, yo voy a tratar de dibujar, espero que se vea. En esta porción aquí, esto se conoce como infrarrojo cercano, y esta es la porción visible, la de la izquierda. Entonces, y aquí en el eje de las Y's está la relación entre la energía reflejada en relación a la energía incidente. Pueden ver, con un poco de imaginación en esta figura, es que del total de la energía que proviene del Sol en el visible, una muy baja proporción es reflejado. ¿Ven? Aquí está la proporción reflejada. Una muy baja proporción es reflejada. ¿Por qué? Porque la mayoría la gran parte de la energía que llega del Sol en el espectro visible es absorbida para hacer fotosíntesis. Excepto, fíjense aquí, un pequeño pico de reflexión en el verde. En cambio, en el infrarrojo cercano, ven que la proporción reflejada es altísima, ¿sí? Las plantas superiores han evolucionado tratando de no absorber tan bien la energía en el infrarrojo cercano, con lo cual han desarrollado estructuras celulares en la epidermis del mesófilo que hace que todo lo que llegue del Sol en el infrarrojo cercano se refleje. Entonces, cuando una planta está muy sana, como la que vemos aquí, una altísima proporción del visible es absorbido y una altísima proporción del infrarrojo es reflejado. Así se comporta
un tejido, un césped, en óptimas condiciones de crecimiento, reflejando casi todo lo que puede en el infrarrojo cercano y absorbiendo casi todo lo que puede en el visible. Y entonces es así como, gracias a que existen sensores, ya como les contaba anteriormente, en los satélites, en los drones, o en las torres, o en lo que sea, que registran información en el espectro visible del rojo, en el verde, en el azul o en el infrarrojo cercano, es que podemos ir interpretando lo que le pasa a los céspedes. Fíjense, por ejemplo, si pusiéramos 4 sensores a medir lo que refleja este césped de aquí de la izquierda, perdón, veríamos que refleja muy poquito de lo que le llega en el visible, lo que significa que muchísima proporción está siendo absorbida para hacer la fotosíntesis, principalmente por las clorofilas. Y fíjense que de lo que llega en el infrarrojo cercano, gran parte es reflejado. Estamos entonces en presencia de un tejido foliar fotosintéticamente activo muy, muy sano. Cuando esa superficie tiene algún problema, llámese alguna enfermedad o falta de agua o algún problema en el suelo, o alguna falta de algún nutriente o un nutriente en exceso que generó algún tipo de toxicidad, fíjense que a los pocos días empezamos a ver esas coloraciones amarillas, producto de que ya gran parte de la energía en el visible, en vez de ser absorbida, es reflejada, y fíjense que gran parte de la energía del infrarrojo cercano, en vez de ser reflejada, es absorbida, con lo cual la proporción reflejada es bastante bajita. Entonces, ven cómo teniendo información en estos 4 sensores, podemos ir monitoreando las coberturas de césped. Pero no solo lo hacemos en las longitudes de onda visibles o del infrarrojo cercano, como les mostré anteriormente, sino también hay otras longitudes de onda que nos permiten registrar, sensores que nos permiten reflejar la energía emitida, por ejemplo. Entonces, aquí esta es una imagen térmica, la de la izquierda, donde un sensor registra la energía que emite esa superficie en el infrarrojo térmico. Fíjense ustedes entonces que hay porciones más calientes y porciones más frías. Y si ustedes miran la imagen visible de la derecha, verán que los tejidos que están más activos en términos fotosintéticos y que pueden regular el flujo transpiratorio son los que están más fríos. Y aquellos lugares que por algún motivo están más estresados o dañados o no están en óptimas condiciones de crecimiento, ese control que pueden ejercer a través de la transpiración es bastante escaso, con lo cual la absorción de energía comienza a ser cada vez mayor y esa energía absorbida comienza a transformarse en un aumento en la temperatura que genera una mayor emisión en el infrarrojo térmico que vemos aquí en la imagen de la izquierda. Entonces, pueden ver ustedes cómo no solo podemos integrar a través del uso de sensores remotos información, como les mostraba anteriormente, en el visible, en el infrarrojo cercano, sino también a través de la energía emitida por los cuerpos. Y ustedes se imaginarán entonces que la enorme potencialidad que tiene esta información para el manejo de céspedes, ¿sí? Ustedes se imaginarán ahora entonces por qué cuando tomamos información de esos 5 puntos con estas longitudes, con estos sensores en distintas longitudes, podríamos llegar a conclusiones distintas. Conclusiones distintas, como les decía anteriormente, que tienen que ver con que si están funcionando bien o si están funcionando mal las plantas, si están sanas o si están estresadas. Y básicamente podrán ver que, como yo les contaba anteriormente, fíjense una planta sana, una bajísima proporción del visible es reflejada, porque la mayoría es absorbida para hacer la fotosíntesis. Y en el infrarrojo cercano, una alta proporción es reflejada, ¿sí? Cuando esa planta está sana. Y algunos habrán escuchado hablar de NDVI, de índices verdes, de índices de vegetación, etc. Esos índices, muchos de ellos en general combinan la información en el rojo y en el infrarrojo cercano para darnos una idea del estado de la vegetación. Si estos índices son muy altos, la vegetación está sana.
Si estos índices están muy bajos, la vegetación tiene algún problema de estrés. Y como esta información, tanto en el infrarrojo cercano como en el rojo, es registrada por sensores en todas las plataformas que les conté anteriormente, el uso de estos índices es bastante habitual y entonces uno puede obtener diariamente o cuando lo desee en gran parte de las plataformas información acerca de este índice y hacer interpretaciones de estos índices, ¿sí? Acá tenemos una porción que está más sana, acá tenemos una porción que está más estresada, etc. ¿Sí? Y esta información hoy la podemos no solo visualizar con plataformas web, sino que también gran parte de esta información hoy la podemos manejar a través de nuestras plataformas celulares. Y hoy en día existen innumerable cantidad de índices que, combinando la información de distintos sensores, nos permiten, por ejemplo, como pueden ver ahí, es la actividad fotosintética, el contenido de humedad de las hojas, el verdor de las hojas. Entonces, hoy tenemos innumerable cantidad de sensores a bordo de las más diversas plataformas que nos permiten derivar índices, que nos permiten interpretar qué es lo que le está pasando al césped. Y a partir de esa información uno puede derivar atributos que nos permiten describir el funcionamiento de los céspedes. Fenología, productividad, evapotranspiración. Y esos atributos funcionales nos dicen mucho de cómo están creciendo los céspedes. Y eso es gracias en gran medida a que, por ejemplo, como quizás no está tan clara la imagen, pero esto es solamente para mostrarles que hoy tenemos sensores que nos permiten estimar la eficiencia en el uso de la radiación. Y la eficiencia en el uso de la radiación nos dice muchísimo de cómo están funcionando los céspedes. Hoy tenemos estos índices que generamos a partir de sensores remotos, sabemos que nos dicen mucho de la proporción de la energía que es interceptada por los céspedes. Y entonces, integrando esa información en un modelo de productividad, podemos ir estimando la productividad de los céspedes en tiempo real. Y a partir de esa información podemos tomar decisiones. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, este es un modelo de estimación de área foliar para distintos tipos de cobertura, pero esto hoy es absolutamente posible en el caso de los céspedes, donde podemos ir monitoreando el área foliar a medida que vamos obteniendo imágenes, en este caso de un sensor de muy alta resolución espacial. Esta información, fíjense que si nosotros la tuviéramos en el tiempo, estos índices que les contaba antes, los vamos teniendo en el tiempo, podemos ir teniendo una curva de fenología, y entonces podemos ir viendo dónde están en el pico de crecimiento, si hay alguna caída y a qué se deberá, por corte o por alguna enfermedad o por lo que sea, estación de crecimiento, productividad, etc. Hay muchísima información que podemos obtener de los céspedes en este manejo de la información temporal. Y otra variable muy importante, y ya para ir terminando, tiene que ver con lo que les contaba anteriormente. Si estos sensores pueden registrar, por ejemplo, la energía emitida por un cuerpo, y esa energía emitida lo vinculamos con la temperatura de ese cuerpo. Y si tenemos la temperatura de ese cuerpo, podemos, comparando esta información a lo largo del día, podemos hacer estimaciones de, por ejemplo, la evapotranspiración real de ese césped. Y con la evapotranspiración real podemos realmente empezar a manejar el funcionamiento hídrico de los céspedes, ¿sí? Y tomar decisiones, por ejemplo, de necesidades de riego o estado hídrico de las plantas. Así que esto entonces a modo de cómo se relacionan los sensores remotos con los sensores remotos con los céspedes. Y entonces ustedes se imaginarán que si empezamos a integrar para una cancha de golf toda la información que hoy tenemos disponible en un sistema de información geográfica, hoy podríamos con muchísima facilidad integrar altimetría, integrar la ubicación, por ejemplo, de los aspersores de riego y el área de cobertura de esos aspersores. Podríamos
incorporar a esa base de datos la digitalización de suelos. Si tuviéramos datos puntuales de napas, por ejemplo, y eso que tenga que ver con las fluctuaciones de agua en superficie o inclusive con algunos árboles que podrían estar utilizando ese agua, podríamos tener también esa capa de información. Yo les contaba que con los distintos sensores es posible calcular unos índices que a su vez están muy relacionados con el área foliar. Imagínense incorporar esa información de base que es la evolución del área foliar en el tiempo, incorporar la temperatura, todo esto como información de base, ¿no? Y a su vez empezar a incorporar en estas bases de datos otros productos de síntesis, como puede ser la evapotranspiración, que uno puede calcular también a partir del uso de sensores remotos. Y a su vez uno puede integrar esta información de base con otra información, como pueden ser, por ejemplo, información meteorológica, y generar, por ejemplo, balances de agua. Y a partir de esos balances de agua, definir frecuencias o momentos de riego. ¿Sí? Así que hoy esta tecnología está ahí disponible para poder tomar decisiones como esta. Fíjense, para el monitoreo de céspedes uno puede ir teniendo la evolución del área foliar en el tiempo para las distintas coberturas y entonces ir viendo las anomalías en el tiempo y en caso de detectar alguna anomalía temporal no previsible, uno puede generar alertas y esas alertas provocar alguna decisión de manejo o la aplicación de algún producto, etc. Así que me parece que hoy todo está dado para que empecemos a aprovechar toda esta información que hoy está disponible en los distintos sistemas de información que podamos generar para canchas de golf. Inclusive vamos a tener que empezar a convivir también con la posibilidad de que los usuarios empiecen a interactuar, ¿sí? Hoy estamos bastante acostumbrados en estas plataformas a que el usuario es un espectador un poco pasivo, que consulta estas plataformas y saca información. Pero para muchísimas otras aplicaciones estamos viendo cada vez más que el usuario puede interactuar con la plataforma, puede cargar su propia información, puede aportar información al sistema que a su vez se retroalimenta y puede regenerar información a partir de lo que provee, de la información que es provista por los usuarios. Así que vamos hacia estos sistemas cada vez más integrados, más complejos y que nos permiten cada vez aprovechar más en céspedes y con usuarios que cada vez más van a estar aportando información a estos sistemas. Así que esto es un poquito los desafíos para el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Yo no sé si hay preguntas. ¿Me escuchás? Sí, yo te escucho. Una consulta, Carlos. Sí. ¿Es fácil acá cómo se hace? ¿Cómo puedo hacer yo para acceder a información satelital? Mirá, yo no sé si tengo suficiente. Ustedes están viendo mi pantalla ahí, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, correcto, sí. Perfecto, yo les voy a mostrar un poquito, pero sí. Algunos que no están familiarizados, por ejemplo, hoy las plataformas para bajar información satelital son muy fáciles de acceder, toda la información es gratuita y se puede obtener en tiempo real de manera muy fácil. Y esa información que uno descarga se abre con los software gratuitos más simples que hay. O sea que hoy la información satelital, por ejemplo, este es un servidor del Servicio Geológico de los Estados Unidos, pero la Agencia Espacial Europea tiene una plataforma idéntica. Hoy esta información es de lo más simple de obtener. Tan simple como entrar a la página del Google Earth y
obtener esa información o visualizar esa información. ¿Hola? Creo que se fue, no, creo que Guillermo fue el que se fue. Sí, ok. No sé si alguien tuviese alguna pregunta que quisiera hacer y en todo caso la puede escribir por el chat, por favor, para podérsela pasar a Carlos. Fíjense, por ejemplo, yo me paré en cualquier lugar del planeta y le dije que me mostrara la imagen de hoy o la más cercana que hay disponible de satélite y automáticamente puedo hacer bajar esa información. Te decía, Carlos, eso, porque se me cortó a mí, eso es gratis, no tenés que estar suscrito a nada para poder acceder a esa información. No, no. Y si alguno quizás no tiene muchas herramientas o no tiene muchos conocimientos, me parece también que las posibilidades que brinda el Google Earth, no sé si, yo me imagino que muchos lo conocen, pero muchas de las cosas que uno quisiera hacer las puede hacer solamente manejando el Google Earth. Ajá. Uno sobre el Google Earth puede desplegar muchísima información que baja de estas plataformas, aprovechar las propias bases de información. Así que hoy me parece que está todo dado para que... Yo no me imagino realmente manejar una cancha de golf sin un sistema de información geográfica. O por lo menos me imagino solamente dándole una componente geográfica a esos Excel que manejábamos antes. Ajá. Hay una pregunta de Jaime Sadorni, que pregunta hasta qué precisión estas plataformas pueden identificar plagas y enfermedades. Esa precisión va a depender del sensor que utilicemos, Jaime. Si uno utiliza un dron que tiene algunos sensores espectrales, como la mayoría hoy los tiene, hoy podemos llegar a los varios centímetros cuadrados de información. O sea que vos podrías hoy con un dron salir a sobrevolar un área determinada y a los pocos minutos obtener una imagen que con muy poquito procesamiento podrías obtener muchísima información espacial de lo que registraron esos sensores, que con el debido procesamiento, no muy complicado, podrías vincular a alguna enfermedad o alguna deficiencia. Perfecto. Acá Pedro Mejía dice, bueno, excelente presentación. Mi consulta es la siguiente. Cuando alguien compra un dron, ¿este debe equiparse con accesorios específicos para la toma de estos datos, por ejemplo, refractancia espectral? ¿O hay drones que ya contienen los equipos de medición y qué tanta diferencia en la precisión se encuentra con Google Earth? A ver, cualquiera que compra un dron más o menos semi-profesional, generalmente suele acceder hay software gratuitos o algunos ya inclusive adquieren el paquete completo con el software, donde transformar esa información de los drones en un índice de vegetación es casi un producto muy, muy simple que ya incorporan casi todos los procesos. Así como cuando tomas una imagen de dron con mucha superposición, los software hasta te calculan altimetría. O sea que hoy también esas plataformas te permiten calcular índices que a su vez están muy asociados a lo que le pasa a las plantas, y con muy poquito conocimiento se le puede sacar bastante provecho a esa información. Y en cuanto a la plataforma Google Earth, hoy sobre la plataforma Google Earth uno podría yo podría crear una carpeta que se llame Mi Cancha de Golf, y sobre esa cancha de golf empezar a cargar información dentro de la plataforma Google Earth.
Puedo cargar información de mis drones en esa plataforma. Puedo cargar fotos en esa plataforma. Puedo cargar datos en esa plataforma. O sea que hoy existen millones de herramientas para manejar una cancha de golf. El tema es conocerlas. El tema es conocerlas y hay veces que realmente, quizás tendríamos que pensar algún día, Guillermo, en dar un cursito bien simple de 4 o 5 herramientas que estoy seguro que a los que no conocen nada o no manejan nada, yo les aseguro que con 2 o 3 horitas podemos hacer millones de cosas. Bárbaro, muchas gracias. Hoy los softwares son gratuitos, las plataformas son gratuitas, las imágenes son gratuitas. Buenísimo. Bárbaro, lo vamos a tener en cuenta, Carlos, y muchísimas gracias por tu información y por tu buena predisposición. Acá, bueno, comenta Jaime que él vio en agricultura que hacen aplicaciones con drones con 10 litros por hectárea, y si esto podría ser útil en campo de golf. Yo me imagino que sí. Por supuesto que sí, Jaime. En el fondo, créeme que esos drones normalmente se manejan de la siguiente manera. Uno tiene un sistema de información que con un dron o con un satélite o con lo que sea, relevó una superficie. Tomó información que interpretó o analizó que está asociada a una determinada maleza o enfermedad. Entonces, esa capa de información georreferenciada se la carga nuevamente al dron, que tiene el agroquímico, y entonces el dron va al lugar preestablecido por esa información donde tiene que ir y aplicar y en qué dosis. Eso no, es un nivel de complejidad un poco superior a lo que hablamos anteriormente, pero la verdad es que no sería nada difícil de implementar. Sí, en el caso de los insecticidas también puede ser piola, con el grillo topo, por ejemplo, que tiene colonias. Entonces, bueno, vos lo programás al dron para que vaya sobre cada colonia y aplique el insecticida, ahorrando muchísimo dinero. Exactamente, y debe haber muchas cosas que son recurrentes en la cancha de golf, con lo cual quizás es solo cuestión de tenerlas referenciadas y hacer aplicaciones frecuentes, por ejemplo. Listo, Carlos. Che, muchísimas gracias, muy amable como siempre. Yo no sé, Martín, ¿tenés alguna otra consulta? Lo mismo, tu presentación después se la podés mandar a Martín, así Martín la sube en la página web de la federación. Sí, con mucho gusto. Yo te la paso, Guillermo. Dale, dale. Nada, solamente agradecerle a Carlos, la verdad que me parece muy útil el tema y muy de actualidad, digamos, una buena herramienta de gestión para los clubes. Y nada, agradecerle a Guillermo que también nos ayudó a seleccionar el tema de hoy y ojalá que podamos seguir aprendiendo más sobre estos herramientas.